Amén, gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, una bendición, que el Señor nos permite el seguir aprendiendo de su hermosa y preciosa palabra. En esta oportunidad nos corresponde el comentario bíblico del Evangelio según Lucas. Vamos con lo que es el capítulo 21, el cual lo denominamos o lo llamamos preguntas sobre el mañana. Ahora el turno de los discípulos de hacer preguntas. Todo empezó con la llegada al templo de una viuda que llevó una ofrenda de mucho valor para el Señor. Lo puede ver en el capítulo 21, en los primeros 4 versículos. Comparado con las ofrendas de los ricos y las 2 blancas que depositó la viuda, parecían insignificantes en ese momento, según los ricos. Pero Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás juntos. La pizca que depositó la viuda no representan sobre ella algo de mucho valor, pero para ella significaba mucho valor. Pero ella lo tenía como algo muy preciado y lo dio, y eso es lo que generaba el valor en la ofrenda que ella dio. Cuando se trata de dar, nuestro Dios ve más solo las prendas o la cantidad que depositamos. Él ve la intención. Él no solo dice, oh, vean qué grande lo que trae, o qué bueno lo que trae, sino que Él ve la intención del corazón con la que le estamos dando. Los hombres ven más que todo eso. Ellos ven lo que se da, pero Dios ve lo que nosotros damos, y de acuerdo a eso que no se da, como nuestro corazón es medido. Winston Churchill, por ejemplo, hermanos, primer ministro británico para la Segunda Guerra Mundial, él dice, nosotros hacemos una forma de vivir de lo que recibimos, pero hacemos una vida de lo que damos. De seguro aprendió eso del Señor Jesucristo, como el Señor lo enseñó en Lucas 6, versículo 38, o quizás también del apóstol Pablo, como él lo habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 15. El templo, quiero decirle, era una estructura muy, pero muy hermosa, bellísima, con decoraciones muy, pero muy costosas, las cuales nunca irían en ningún momento a ser comparadas con 2 blancas que en realidad trajo una pobre anciana viuda. No es eso. Y los discípulos le mencionaron eso al Señor Jesús, pero al Señor Jesucristo nada lo impresionaba. Si Él es el creador de todo, ¿con qué lo podemos impresionar? De hecho, el Señor les dijo a los discípulos que vendría un día en el que ese bello templo judío iría a ser destruido. Se lo dice en los versículos del 5 al 6. Ya les había anunciado que la ciudad sería destruida. Recuerden el capítulo 19, vimos esto en los versículos del 41 al 44. Pero ahora Él específicamente está mencionando la destrucción del templo, de esas paredes tan hermosas, de esa estructura bella que tenían ahora ellos, donde llegaban supuestamente a adorar al Señor. Pero el Señor estaba ahí y ninguno de ellos le estaba dando adoración. El Señor dejó el templo y se fue al monte de los Olivos, lugar donde Pedro, Jacobo y Juan hicieron 3 preguntas claves, las preguntas que le hicieron ahí en el monte de los Olivos. Esto está en Mateo 13, versículos del 3 al 4, y también en el 24, versículo 3. Fíjese usted las preguntas que hacen. Le dicen al Señor, cuestionando, Señor, ¿cuándo sería destruido el templo? También, ¿cuál sería la señal de su venida? Y también, ¿cuáles serían las señales del fin? Esas son las 3 cosas que ellos se ponen a interrogar al Señor Jesucristo. Los discípulos pasaron, hermanos, con el Señor 3 años y medio aproximadamente, lo que es su ministerio terrenal. Y ellos pensaron que estos 3 eventos ocurrirían al mismo tiempo. La destrucción del templo, la venida del Señor y las señales antes del fin, que ellos querían saber cómo iba a ser ese fin. El templo sería destruido primero y luego habría un largo periodo antes del regreso del Señor y que Él establezca su reino en la tierra. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo comprende lo que llamamos el discurso de los olivos, el grandioso sermón profético que el Señor predicó. Este se registra con mayor detalle, como usted lo sabe, las señales antes del fin está en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25. También lo habla Marcos capítulo 13 y ahora aquí en Lucas capítulo 21. Usted querrá comparar todos esos pasajes, es algo muy bueno que lo haga. Como Lucas escribió, hermanos, con el lector gentil en mente, Lucas pensando en que nosotros iríamos a leer esto, Lucas omite ciertos elementos, hermanos, de lo que es el Sermón del Monte. Hay ciertas verdades esenciales que nosotros debemos de considerar y tomar en cuenta de lo que estaba pasando con los judíos.
dado por un judío a la nación judía. Hay muchas aplicaciones de lo que Dios estaba tratando de decir, hermanos, para hoy en día. El sermón, hermanos, quiero decirle que es algo muy importante lo que se está dando. El sermón se enfoca en un periodo en el programa de Dios que se llama la tribulación, cuando Dios derramará de su ira sobre las naciones del mundo. Muchos estudiosos de la Biblia creen que esto sucederá cuando el Señor venga a encontrar su iglesia en el aire y llevarla al cielo, como lo puede leer en la 1 Tesalonicenses capítulo 4 en los versículos 13. Llegará el clímax con el regreso del Señor Jesús a la tierra, momento en el que derrotará a sus enemigos y establecerá su reino, como lo dice Apocalipsis 19, versos del 1 al 20. Es muy bueno que analicemos el sermón como un todo y no como partes. Aquí hay algo bien importante que usted podría tomar en cuenta. Por ejemplo, la primera mitad de la tribulación. Eso lo habla el Señor en Mateo 24, versos del 4 al 14. También está en Marcos 13, versos del 5 al 13. En medio de la tribulación es otro periodo del que está hablando. Y también la última mitad de la tribulación es otro que el Señor está hablando en Mateo 24, versos del 29 al 31. Hay advertencias de cierre de este sermón. Usted debería de leer todas esas y tomar en cuenta qué es lo que el Señor está hablando, comparando Mateo 24 con Lucas 21, las señales antes del fin. Todo por causa de las tres preguntas que hicieron Jacobo, Juan, hermanos, y Pedro. Jesús respondió a las preguntas de los discípulos mediante la discusión de 4 temas. Y esto es lo que el capítulo 21, en este comentario, vamos a estar tomando muy, pero muy en cuenta. Mediante la discusión de estos 4 temas relacionados con el futuro de la nación de Israel. Eso es lo que ellos están tomando y valorando en ese momento. Fíjese bien, el primero de ellos lo vemos en los versículos del 8 al 19. La descripción, escucha esto, hermano, bien, pero bien importante para el estudio. La descripción del tiempo. Las características que el Señor Jesucristo habló podrían ser dadas o aplicadas a cualquier tiempo de la iglesia, ya que en todos ha habido mesías falsos. Tenga mucho cuidado, si alguien no toma al Señor Jesucristo como el centro de todo, si no habla de Él, si habla de dioses, si habla de adorar a hombres, si habla de seguir a un hombre, tenga cuidado, son mesías falsos. De hecho, no merecen ni que le llamemos mesías. En realidad son falsos los que ellos están hablando. Pero aquel que dice, la gloria no es para mí, como lo hizo Juan el Bautista cuando dijo, no soy yo, sino que el que viene atrás de mí, a quien yo anuncio. Entonces, este está hablando verdad. Cuando él dice que Jesús es Dios manifestado en carne, que es ese Dios que se anunciaba en el Antiguo Testamento, se manifestó en carne en Jesús y ahora está en la manifestación de Espíritu Santo. Entonces, préstele atención a esa persona, está hablando bastante verdad y siempre analícelos. Trastornos nacionales e internacionales y persecución religiosa van a aumentar y se intensificará a medida que se aproxima el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Thomas Campbell, por ejemplo, hermanos, es un poeta británico, también era maestro, educador. Él dijo que los eventos venideros proyectan tus sombras antes, y él tenía razón. Fíjense bien, una vez más, los eventos venideros, es decir, lo que va a suceder, proyectan sombras antes. Es decir, que ahorita podemos ver algo, una sombra, un tipo de lo que va a suceder antes. Habrá un engaño religioso, incluso en el pueblo de Dios estará en peligro de ser engañado. Señales, hermanos, que el Satanás va a empezar a hacer, porque él es un falsificador, es el padre de la mentira que durante siglos ha llevado a la gente erróneamente engañada en sus mentes y cegando los corazones de ellos. Israel fue seducido a menudo hacia el pecado por falsos profetas. Y la iglesia ha tenido su parte también de falsos maestros. Usted ponga mucha atención, porque cuando la persona no hable de Jesús, hermanos, en ese momento es de prestar atención. Mesías falsos, falsos profetas. La mayoría de las personas están naturalmente preocupados por el futuro, especialmente cuando los acontecimientos de la palabra están amenazando. Por lo tanto, los agresores religiosos pueden apresarlos y aprovecharse de ellos. En todos los tiempos siempre están aquellos que dicen ser el Cristo o pretenden saber mucho más que otros,
y dicen incluso cuándo va a regresar, hasta se ponen a decir fechas, se ponen a calcular números, empiezan a hacer muchas cosas, hermanos. El Señor mismo dijo que ni Él sabe cuándo eso será, pero sí dice que vendrá como ladrón de noche. Estos falsos profetas a menudo usan las escrituras para probar la exactitud de sus predicciones, a pesar de que Jesús claramente declaró que nadie sabe el tiempo de su regreso, como lo dice en Mateo 24, versos 36 al 44. No se engañen, dice el Señor, o también quiere decir no se dejen engañar. Es la advertencia que el Señor Jesucristo está dando y nosotros debemos tomarlo muy, pero muy en serio esto. La única manera segura de mantener nuestro equilibrio ante la palabra engañosa es conocer las Escrituras y obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Pero cuando usted no estudia la palabra, cuando usted no la escudriña, cuando simplemente se queda con lo que alguien le dijo, con haber escuchado una frase bonita, con aquella frase que le gustó porque usted vivía algo similar, en realidad usted no ha escudriñado, usted no ha estudiado, usted no ha tenido un tiempo de devoción en la palabra, entonces cualquiera va a venir y cualquiera lo puede engañar. Pero aquel pueblo que sabe que la palabra de Dios lo que dice, nunca será engañado. Por eso el Señor dice claramente por medio de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y por falta de ese conocimiento el Señor mismo dice que Él los va a desechar. Es tan malo, hermanos, y tan doloroso llegar a ser tan obsesionado con las profecías bíblicas. Quiero decirle que la profecía se va a cumplir, pase lo que pase. No es el momento que estemos viviendo, solo el Señor sabe, hermanos. Cuando las personas empiezan a descuidar el día a día, hermanos, en la vida cristiana, cuando ya no hay devoción, cuando de repente dicen, bueno, ya no hacemos devocional en la casa, ya no cantamos, ya no alabamos, ya da lo mismo, veamos televisión, escuchemos música, cuando ya nadie está pronto a la palabra de Dios, en ese momento va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando usted dice es que todos los días deben de ser para el Señor, todos los días son consagrados para el Señor, entonces en ese momento, hermano, usted está teniendo algo especial con el Señor y usted va a ser guardado. Usted va a poder decir claramente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando no tiene eso, lógicamente usted anda débil, usted anda nervioso, las personas se vuelven inseguras, las personas se vuelven que no saben qué hacer, no encuentran dirección, porque el Señor no mora en ellos. Recuerde, Pablo claramente dice, vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo del Señor Jesucristo en su vida, definitivamente usted va a tener dirección, usted siempre va a saber qué hacer. Sin embargo, quiero decirle, durante la primera mitad de la tribulación, como vimos en Mateo 24, versos del 4 al 14, estos eventos se multiplican e intensifican, hermanos. No crea que esto es algo bien sencillo y que va a pasar rápidamente, que un día, una semana, 2 meses, 3 meses, y dice, bueno, ya terminó, salgamos y ya no pasó nada. No. Déjeme decirle, hermanos, de que a medida todas las cosas se intensifiquen, usted tiene que intensificar también su devoción con el Señor. Mateo 24, del 1 al 14, hermanos, da un listado completo y si lo compara con Apocalipsis capítulo 6, usted verá el paralelo. Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6. Por ejemplo, veamos lo que está hablando en este momento. Mateo 24 del 4 al 5 y Apocalipsis 6 del 1 al 2 habla del falso Cristo. También el versículo 6 de Mateo con Apocalipsis 6 versos 3 y 4 habla de guerras, habla de hambrunas, habla de muertes, habla de mártires, habla de cosas, de un caos mundial. Como lo dice Mateo 24, también usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 6. Entonces es bien importante que usted lo tome en cuenta esto. Estamos en lo que es un comentario bíblico del Evangelio según Lucas, el capítulo 21. De hecho, quiero decirle que el Apocalipsis describe en el capítulo 6, verso 19, los períodos de la tribulación. Habla de 3 períodos detallados de la siguiente manera. La primera parte está en Apocalipsis 6, 9, donde habla de la primera parte de la tribulación, luego del día 14, en medio de la tribulación, y en Apocalipsis 15, 9 también está hablando la última mitad de la tribulación. Nuestra advertencia, Señor, a estas personas es no ser aterrorizados por parte
del Señor, queremos decirles, no se aterroricen. De hecho, el Señor dice, cuando estas señales acontezcan, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Estas cosas deben suceder, hermanos, que no hay nada que alguien pueda hacer para prevenirlas. Esto no significa que el pueblo de Dios esté en una fe ciega, no es ese el punto de lo que queremos hablar, que tenga una fe ciega, o más bien lo que nosotros queremos decir es que estén cediendo al plan de su Padre amoroso, de nuestro Señor, que dijo a preparar morada para ustedes. Voy porque Él hace todas las cosas bien. Él no se equivoca, Él es perfecto, la perfecta voluntad de Él es bella y maravillosa. Finalmente quiero decirle que habrá persecución religiosa. Esto va a ser ambas, una persecución religiosa oficial y también una personal. Si usted lee Lucas 21, versos, hermanos, a los primeros del 12 al 15, usted se va a dar cuenta que la persecución de la iglesia es oficial, es decir, no la va a permitir el gobierno humano que existe, no va a querer que iglesia se dé. Y también va a haber una persecución personal a partir de Lucas 21, del 16 al 19, usted puede notar eso. Desde luego ha existido desde siempre, desde la época en que Caín mató a Abel. Esto no es algo nuevo, esto siempre ha sucedido. Todo aquel que quiere estar bien con ese Dios único y verdadero, el Dios sabio y todopoderoso, el creador de todos, siempre va a existir del lado del mal que quiera estorbar los planes de este Dios. Eso siempre, pero Jesús prometió que su pueblo, aunque dice que va a sufrir, está el Señor diciendo eso. El Señor nunca dijo que esto era fácil, Él siempre dijo la puerta es angosta. Y esa promesa, hermanos, se mantiene hasta hoy. Pero la persecución en los días finales será más severa y muchos rendirán su vida al Señor Jesucristo. O sea, dentro de toda esta persecución, lo bueno, hermanos, quiero decirles que las personas van a venir a buscar más del Señor, van a querer entregarse más a Él, van a querer conocer más de Él. Van a querer saber quién es el Señor. ¿Por qué ellos están bien? ¿Por qué estos que creen en Él están bien? ¿Por qué ellos están pasando cosas buenas? ¿Por qué en medio de la tribulación y ellos están tranquilos? Ellos tienen paz. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de la gloria, al Creador de todo y de todos, al Señor Jesucristo con nosotros. Recuerde, Colosenses 2, versículo 10 claramente nos dice: y vosotros estáis completos en Él. Notemos el ánimo que Jesús nos trata de impregnar a todos aquellos que sufrimos algún tipo de persecución. Esto de la persecución, hermanos, me gusta mucho. Si usted recuerda Hechos capítulo 8, cuando el Señor permite la persecución y de hecho Saulo de Tarso anda asolando la iglesia y nadie podía mencionar el nombre de Jesús. No se les permitía que tuvieran reuniones masivas, no se les permitía que llegaran al templo a hablar del Señor. Les habían prohibido que mencionaran el nombre de Jesús. Entonces ellos en esos momentos, sí es cierto, se reunían en las casas. Estamos de acuerdo en esa posición, pero no crea que eran 1, 2, 3 personas. Había muchas personas que llegaban a reunirse, hermanos, en lugares para hablar del Señor. La persecución trajo algo bueno en Hechos capítulo 8, si usted lo ve, hizo que la iglesia se expandiera. La iglesia estaba muy cómoda, la iglesia estaba tranquila en Jerusalén, creciendo el día de Pentecostés como 3,000, luego habla de 5,000, luego habla de multitudes que habían venido a creer en el Señor. La iglesia estaba muy tranquila, muy cómoda, transmitiendo en línea, el pastor no se preocupa por salir a ver las ovejas, qué bueno como estoy ahorita, por medio de WhatsApp les mando alguna nota de voz orando por ellos. Los líderes, los diáconos, los evangelistas están bastante tranquilos porque bueno, ya encontramos la forma, ya tenemos el método, así es que no hay mucho que hacer, transmito en vivo y que todas las personas vean el mensaje y pues no me amargo la vida. Eso sucedía también en ese momento. El Señor permite la persecución y eso ocasionó que la iglesia llegara a lugares donde no había llegado. Eso ocasionó de que otros vinieran a creer en el Señor, que otros se bautizaran en el nombre de Jesús. Incluso llegó a Samaria, llegó a Cesarea, donde Cornelio y los gentiles vinieron a ser bautizados, como habían sido bautizados los judíos, como habían sido bautizados los samaritanos, ahora también los gentiles. Y los tres también reciben el poder y la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿A causa de qué? Por medio de la persecución.
Vean lo que estamos hablando aquí. Para empezar, debemos de recordar que cuando somos perseguidos, sufrimos por causa de su nombre, como lo dice Lucas 21, versículo 12. Y este es un gran honor, como los apóstoles sentían en Hechos capítulo 5, verso 41. Un gran honor sufrir persecución, que te señalen, que digan, ese es Jesucita, ese es del nombre de Jesús, a ese no lo vean, no le hablen. No se preocupe que cuando sufrimos algo por causa del Señor es porque es algo bueno para nosotros. No es importante lo que las personas digan de nuestro nombre, pero sí es importante que el nombre de Jesús sea glorificado. Número 2, a esto, hermanos, quiere decirle que los tiempos de sufrimiento proveen oportunidades que después testificaremos. Entre más bajo sea su testimonio y de lo peor, hermano, y cuando usted entregue su vida al Señor, ese testimonio va a ser para exaltar mucho más el nombre del Señor. Los apóstoles tomaron ventaja cuando los apresaron y testificaron del nombre de Jesús ante el concilio. Hechos 4, verso 5. Y todos aquellos mártires por el nombre del Señor Jesucristo. En todos estos siglos han seguido ese mismo ejemplo. La palabra mártir, por ejemplo, quiero decirle, viene del griego martus, que significa testigo. Se puede leer algo respecto en primera carta de Pedro 3, versos del 13 al 17. Mientras muchos cristianos gozan de libertad de credo, otros son perseguidos, o incluso aquellos que reciben oposición dentro de su misma familia. Fíjese, hay otros que sí sufren grandemente por causa de la fe. Un misionero a Europa regresó a vivir a América, quiero comentarle, y recibió cartas diciéndoles que oran por todos los del continente americano, por causa de la libertad para predicar, diciéndoles, ustedes sí tienen fácil llevar el evangelio en América día con día, ustedes tienen libertad y culto, ustedes nadie les dice nada. En África oran y dicen, qué bueno, ojalá un día tengamos eso también nosotros. No en la misma forma como sucede en Europa. Ahí en Europa las personas son criticadas, aborrecidas, ignoradas e incluso les dan muerte en ciertos continentes. Cuando usted llega no pueden hablar de Jesús, no pueden tener Biblia, no pueden nada de eso porque es prohibido. En cambio nosotros donde estamos tenemos esa libertad y debemos nosotros de defenderla. También quiero hablarle del versículo 20 al 24. El Señor habla de lo que es la destrucción del templo en Lucas capítulo 21. Versículo 21-20 dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Vean, hermanos, Vespasiano fue el general de Nerón que conquistó Palestina, pero con la muerte del emperador debió regresar a Roma, donde 3 de ellos, Galba, Orto y de Vitrello, hermanos, surgieron en menos de un año. Vespasiano llegó a ser emperador y su hijo Tito finalmente destruyó la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo. Tras un asedio de 5 meses a Jerusalén, que inició en abril, hablando más o menos del calendario que nosotros llevamos para expresarnos, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos. El versículo 21 de Lucas 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, dice el Señor. Fíjese bien, hermanos, esto es un imperativo, es decir, es una orden y es presente activo. No está hablando van a huir, dice huyan a las montañas. La tradición, quiero decirle, hermanos, afirma que cuando los cristianos vieron venir al ejército romano, pusieron atención a este mensaje profético y huyeron a la región de Transjordania, de Decápolis, a una ciudad llamada Pela, y la mayoría se salvó de los horrores del asalto y la destrucción de Jerusalén. El versículo 23 dice, obviamente se refiere a la destrucción de Jerusalén y no a la segunda venida, como muchos interpretan esto. El problema era la necesidad de una rápida huida. Jesús contestó las preguntas de los discípulos, pero relaciona la caída de Jerusalén con la segunda venida. Fíjese también en el paralelismo sinónimo que es tan común en la literatura sapiencial o de sabiduría, hermanos, veterotestamentaria, como usted la puede ver. Y lea muy bien los versículos 23 y 24, Lucas 21. Forman 3 líneas dobles paralelas. Versículo 24 dice, caerán a filo de espada. Josefo nos dice que fueron muertos más o menos 1.100.000, 900.000 fueron tomados prisioneros.
guerra de los judíos, hermanos, que sucedió. Con frecuencia Josefo exagera los números, pero el terror y el horror del evento es algo espantoso, todo lo que estaba sucediendo en esos días. También dice, los llevarán cautivos a todas las naciones. Los judíos capturados fueron vendidos como esclavos a lo largo del Imperio Romano, como sucedió, hermanos, con todo pueblo vencido. A todo el que vencían eran vendidos ellos como esclavos. 2/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos, es decir, para los gentiles, hay varias teorías relacionadas con esta frase. Los gentiles como instrumento de Dios en el juicio sobre Israel. También los gentiles en el control político de Palestina. Los creyentes gentiles como receptores de la bendición de Israel en el Antiguo Testamento. Y el mandato de evangelizar, lo que nos corresponde a nosotros. Las buenas nuevas aún están siendo predicadas a los gentiles. Todavía no han sido convertidos todos los gentiles. Versículos 25 al 26 de Lucas 21 habla de que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Otra vez, esto es un ejemplo del lenguaje apocalíptico veterotestamentario relacionado con la entrada de Dios en la historia. Por el uso que hizo Pedro, hermanos, cuando él cita a Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, Pedro lo cita en Hechos, capítulo 2, esto no debe interpretarse de una manera literal. Recuerde la profecía que Joel da no se ha cumplido por completo, sino hasta la mitad. El versículo 26 de Lucas 21 dice, por lo que va a sucederle al mundo. Lo que va a sucederle, está hablando de un futuro. Esta frase es única en Lucas, solo Lucas la menciona de esta manera y se refiere al mundo, hermanos, poblado, conocido, lo que se conoce hasta el momento, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí se presenta varios personajes de Isaías, capítulo 13, verso 10, o también puede leer Isaías 51, 6. Algo imaginario, todo lo que está dando son simbolismo, hermano, de estas dos orientaciones. Si este fuese un contexto de dudas en el oriente, se referiría a las debilidades y a lo que es el juicio. Si este fuese una visitación de ese único Dios todopoderoso y verdadero, está hablando en el contexto y lo relaciona con la convulsión de la creación al aproximarse su creador. Versículo 27 dice, entonces verán, se refiere a la humanidad. Esto parece excluir, hermanos, lo que es el levantamiento de la iglesia. Al Hijo del Hombre venir en una nube, como lo dice claramente Isaías 13:10, es el título que Jesús seleccionó para sí mismo. Aparentemente proviene de Ezequiel 2:1 y de también, quiero decirle, donde se combina la humanidad y la deidad. Mateo 17:5. La presencia de una nube calza, hermanos, con lo que es las alusiones del Antiguo Testamento, ya que el transporte divino, hermanos, que se va a llevar en ese momento está presente en muchos de los eventos importantes del fin de los tiempos. Cuando habla de venir en las nubes, era una señal escatológica de mucho significado. En el Antiguo Testamento fue utilizado de tres maneras. Escuche bien esto, venir en las nubes. Se utiliza en el Antiguo Testamento así. Número 1, para demostrar la presencia física de Dios. El Shekinah, o nube de Dios, hermanos, como lo habla Apocalipsis 1:7 también y Números 11:25. También se utilizaba para cubrir la santidad del Señor, impidiendo que los seres humanos le viesen. Y si eso sucedía, aunque no sucede, pero ellos tendrían que morir. Para transportar también lo que habla de la deidad, como lo dice Isaías 19:1. En Daniel 7:13, hermanos, las nubes eran utilizadas como el transporte de un Mesías divino y humano. Esta profecía es citada al menos 30 veces en el Nuevo Testamento. La misma relación de Mesías con las nubes del cielo puede observarse en Mateo 24, versículo 30, Marcos 13, 26, como lo está hablando aquí en Lucas 21, versículo 27. Hay una parte muy importante, hermanos, donde habla la palabra de pronto. Cuando inicie, terminará repentinamente. Pronto se inicia, realmente sucederá y será inmediatamente. El paralelo del tema se encuentra en Marcos 4, Mateo 3, hermanos, y es un testimonio horroroso de la necesidad de producir frutos y perseverar, como el Señor lo está pidiendo en Lucas 21, 34. Él dice, tengan cuidado, es decir, estén alerta. Estén alerta. Es bien, pero bien importante que tenga
cuidado, hermanos. Es importante que estemos alerta. Nada de lo que está pasando, nada de lo que está sucediendo es por gusto. El Señor tiene un propósito para todo. Él no se equivoca. Él está interesado en enseñarnos. Él está interesado en que estemos bien. Él está interesado en preparar a su pueblo. Entonces, escucha la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y lo que es el oír la palabra de Dios. Lea la Biblia, estúdiela, escudriñela. No solo se quede con alguna frase que escuchó, algún cántico que tenía alguna porción bíblica. No se quede solo con eso. Lucas 21:38 dice aquí, hermanos, en esta porción se demuestra la popularidad de Jesús tanto con los peregrinos que asistieron a la Pascua como con la gente del pueblo. Esta popularidad que el Señor mantenía era una de las razones por las que los líderes religiosos le temían a Él. Ellos no estaban interesados en que el pueblo fuera libre. Usted sabe, si el Hijo os libertare, libres seremos. Usted sabe que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted no se preocupe de ninguna cosa. Usted no se preocupe por pandemias, por guerras, por problemas de nación contra nación. Hermano, eso tiene que suceder un día. Nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos. ¿Y cómo nos vamos a ocupar? En la constante consagración al Señor, en el constante estudio de la palabra del Señor, en el constante alabanza, en la constante adoración a Él, en que oremos, en que ayunemos. Recuerda, el Señor le preguntaron: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? El Señor dijo: ¿y para qué si el esposo está con ellos? Es decir, ellos están de fiesta, pero vendrá un día en que van a tener que ayunar. Y esos días, hermanos, es muy bueno que usted lo valore y que usted vea que es bien importante que oremos, ayunemos, cantemos, adoremos al Señor, y sobre todo estudiemos de su palabra. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Va a venir cualquiera a quererlo engañar. Va a venir cualquier falso Mesías, cualquier falso profeta a hablarle que lo siga a él. No siga a nadie. Recuerde, nosotros no seguimos las señales nos siguen, como dice su palabra, y estas señales los seguirán a ellos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Quiero desearle la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso, usted de continuo en sus vidas.